quiero tocar violín, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo comprar el violín? ¿Cuánto cuesta un violín? ¿Cuál violín es bueno? ¿Cuál debo escoger? Obviamente, si eres principiante y estás empezando, todavía no estás seguro si vas a continuar, si te va a gustar, si vas a tener tiempo y dedicación a esto, no vas a querer gastar mucho dinero en algún violín bueno. Incluso si yo te entrego un violín de Stradivarius, no vas a poder tocarlo, entonces el sonido no va a lucir como debería lucir un Stradivarius. Por eso te recomiendo ir a una tienda cercana tipo Electrónica González y preguntar por un violín sencillo, un starter. Con este violín tú puedes definir cuáles son tus necesidades, cuáles son tus preferencias. Aquí tengo un violín que puedes conseguir en la tienda de Electrónica González. Vamos a abrirlo. Generalmente vienen en estos estuches muy sencillos. Les recomiendo ciertas marcas, tal vez algunos tipo Pearl de River podrían servir. ¿Por qué es tan importante saber cuál violín elegir? Pues porque muchos de estos violines vienen de fábrica y no tienen acabados bien hechos. Hay muchos elementos que no están ajustados, como las clavijas. Muchas veces están saltadas o al contrario no hacen buen contacto. Muchas veces el puente es muy grueso. La curva del puente normalmente en cada violín tiene una medida muy específica. Estos violines traen unos puentes que por lo general no tienen medida adecuada o están todo chueco. Muchas veces las cuerdas que trae un violín de fábrica son las cuerdas más baratas, son más bien como un alambre que una cuerda. Por eso es muy recomendable llevar este violín con un especialista, se llama laudero, es un constructor de instrumentos y él puede ajustar ciertas cosas como el puente, el lugar donde se encuentra el puente. También tenemos este elemento adentro que es muy importante que se llama alma. Puede resultar que se cayó o que está mal puesto. Otra de las cosas que incluye el estuche es el arco. Generalmente estos arcos también, así como en el caso de las cuerdas, es pura decoración. No son arcos que te van a servir. Un arco bueno o decente, al tensionar debería mantener esta inclinación hacia abajo. Pero en muchos casos estos arcos que vienen de fábrica, al tensionar el arco quedan enseguida en forma del arco. Todo lo opuesto, entonces quedan chuecos en cuestión de semanas y realmente no tienen calidad. Por eso un arco nuevo y con un poquito más de calidad puedes adquirir igual con laudero, no es muy caro. Y bueno, estos violines en general tienen precio que oscila entre 60 y 100 dólares en promedio. Otra cosa que te recomiendo que vayas a preguntar con tu laudero es el soporte. Es esta pieza que ponemos abajo del violín y que nos ayuda a sostener el violín de una manera cómoda sin causar una tensión innecesaria en el cuello. De las cuerdas, yo he probado estas que se llaman Red Label. Son realmente cuerdas muy buenas para estudiantes. Yo los utilizo en eventos, sobre todo cuando toco al aire libre. Son cuerdas de muy buena calidad, marca Super Sensitive. Trae una brea de esta misma marca. Es una brea muy buena. Se puede agarrar cómodamente con las manos sin el peligro de tocar la resina. Siempre hay que evitar tocar la resina porque está muy chiclosa. Y cuando tenemos nuestro arco ya ligeramente tensionado, antes de practicar siempre tenemos que aplicar un poco de esto. Y al tocar el arco sobre la cuerda, vamos a ver que suelta mucha resina por todas partes. Por eso es tan importante la franelita, ir limpiando cada 15 minutos y sobre todo al terminar de practicar, limpiar las cuerdas entre el diapasón y el puente para que no quede nada de ese polvo y no se esparza hacia tus dedos. Obviamente estos violines no tienen mucha calidad en cuanto al sonido. Son instrumentos muy básicos. La madera
de la que están hechos es la madera más barata accesible. Los elementos están pegados con un tipo de pegamento tal vez no muy adecuado. Todo esto influye en la calidad de sonido, pero lo más seguro que este instrumento estará como la mejor opción. Y por último hay un elemento súper importante que necesitas para empezar tus prácticas, que es el afinador y metrónomo. Se venden estos marca Korg, muy accesibles tanto por internet como en tiendas de electrónica González o con el Laudero. Necesitas esto para poder afinar el violín. También quería presentarles este violín. Es un violín electroacústico. Tiene una pastilla súper buena puesta abajo del puente. Es un piezo pickup. Tiene muy buena transmisión de sonido, con mucha calidad, un tono mucho más rico que un violín eléctrico. Los violines eléctricos tienden a tener este sonido nasal, muy eléctrico, muy artificial. Que ni siquiera se parece a violín. En cambio este, que es electroacústico, puedes tocarlo hasta en una orquesta y es un violín que te sirve perfectamente bien como un violín normal, pero tiene esta característica de ser eléctrico cuando lo requiere. Entonces tiene una entrada aquí de un cuarto, tienes aquí un jack que bueno, yo debería tener uno que tenga en forma de L. Utilizo también este aparatito que es un sistema AKG que me permite tocar sin tantos cables alrededor y moverme libremente sobre la pista. En este caso yo tengo puestos todos los 4 afinadores. Sé que los violinistas profesionales van a decir, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo es que tienes puestos los 4 afinadores? Pero la verdad, cuando tocas este tipo de instrumento, la mayoría de las veces tocas al aire libre y con mucha humedad y cambios de temperatura hace que el violín se desafina. Es mucho más práctico tener estos afinadores y afinar con exactitud. Otra de las ventajas que lleva este violín, tiene un botón acá que es un regulador de volumen. Eso es súper importante cuando estás conectado a una consola que no está a tu alcance y quieres afinar tu violín y no quieres que suenen las bocinas. No creo que sea un sonido muy agradable para la gente que escucha. Entonces tú con este botón bajas al 0 el volumen y puedes bajito afinar tu violín. En caso de un violín eléctrico ni siquiera se puede lograr esto porque simple y sencillamente no tiene una caja sonora como un violín tradicional y no puedes oír lo que estás tocando sin conectarlo a la corriente, así que tiene muchas ventajas. La madera tiene mucha calidad, tiene muy buen acabado. Este maple está precioso, muy bonito, hecho en Nueva York. Tiene un costo de aproximadamente $3,000, pero yo siento que fue una de mis mejores inversiones de toda la vida. Me ha servido durante varios años y tiene un tono precioso, muy parecido al violín, tanto tono natural como eléctrico. Súper buen trabajo de los constructores, realmente es un violín que vale la pena tener. Y aquí también les traigo este violín que me ha gustado mucho desde la primera vez que lo vi. Viene en un estuche muy duro, muy pesado, pero bien hecho, marca Fender. Así como las famosas guitarras marca Fender, también este violín que es FB3 es un modelo súper bien hecho, semi hueco. No es completamente sólido como cualquier instrumento eléctrico, es semi hueco. Tiene también un pickup piezo que te permite captar las vibraciones del tanto el instrumento y las cuerdas y convertirlos en señal eléctrica. Transmite muy buen sonido de mucha calidad. Tiene también estos botones con los que puedes jugar con el volumen de los graves y de los agudos y ajustarlo a tu gusto. Pesa un poquito, pesa tal vez el doble de un violín normal. Realmente no es tanto el problema. Tiene un precioso acabado. Aquí una franja alrededor de todo el violín de las perlas, una masa de perlas, y tiene un sonido increíble igual. Este violín es un poquito más nasal, un poquito más eléctrico, con
con muy fuerte potencia, pero lo malo es que no puedes tocar este violín si no está conectado a la corriente. Entonces, si no lo tienes conectado a una consola, no vas a poder disfrutar de este violín. Tiene todas esas partes como la barbada, el puente y el diapasón con clavijas hecho de madera de ébano. Todo lo demás está hecho de la madera de maple. Es muy cómodo. Tiene esta enorme apertura aquí, así que nunca vas a tener ese problema de chocar con alguna parte. Puedes tocar completamente cómodo, libremente, sin preocuparte. El sonido es muy rico. Y yo tengo también otro violín que les voy a mostrar. Es un violín que utilizo a diario en mis conciertos, en mis prácticas diarias, en los conciertos de la Sinfónica. Este instrumento lo compré en Cracovia de un laudero que se llama Jan Pawlikowski. Es un laudero súper conocido en Polonia. Es un instrumento no muy caro, pero de muy buena calidad. Proyecta muchísimo en la sala de concierto y tiene un sonido muy agradable. Es muy fácil de tocar y se los recomiendo mucho. Si alguna vez en su vida van a pasar por aquella parte del mundo, pueden encargar un instrumento como este y van a estar muy felices con el resultado. Muy potente, lo he probado en la sala grande de la Filarmónica de Cracovia, comparando con otros instrumentos mucho más caros, y la verdad este proyecto mucho mejor. Es muy cómodo para tocar. Muy sencillo, pero muy cómodo. No es un instrumento caro, es accesible. Ya tienes una mejor idea de qué instrumentos se pueden adquirir, para qué sirven y cuál es tu mejor opción para empezar, para dar el primer paso en el mundo del violín. Recuerda, al principio no gastes demasiado dinero, pero recuerda que este deporte, entre comillas, es un deporte caro. Las cuerdas, todos sus accesorios generalmente no son baratos, así que prepárate para algunos gastos en el camino. Espero que he podido resolver algunas dudas. Si tienes algunas preguntas, deja el comentario abajo. No se te olvide suscribir a este canal.